Saludos, me da gusto estar con ustedes en esta ocasión y hoy vamos a hablar acerca de las ovejas que tienen nombre, cada una de ellas tiene nombre. Y esto lo vamos a leer en el libro de San Juan capítulo 10. Y antes de hacerlo, vamos a tener una oración. Gracias Padre por este momento, por la vida. Bendice tu palabra y que nos pueda confortar si eso necesitamos, si nos pueda dar fuerza, que nos dirija por favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Leamos capítulo 10 del libro de San Juan y dice así. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Y ahora nos va a dar una explicación de qué es lo que decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Pero nota aquí Jesús. Jesús va a ser la puerta de las ovejas. Jesús es el pastor de las ovejas. Y Jesús en un momento, al dar su vida por nosotros, fue oveja. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que al asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por las palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Aquí tenemos que notar algo muy importante. Cuando menciona el redil, hay más ovejas. Recuerda que habrá un redil de ovejas al final que no está basado en una sola iglesia. Y eso quizá todos lo sabemos. Pero lo que a veces no nos damos cuenta es la segunda cosa. Dice que las ovejas lo conocen a él y él conoce a sus ovejas. Y es a través de una cosa. La voz. Aquí lo menciona dos veces. Que a través de la voz es que sus ovejas lo van a reconocer. No es ni siquiera por su postura, no es a través de los ojos, es a través de su voz. Y esto es muy importante para nosotros porque nos debe llamar a desear escuchar la voz de Dios. Conocemos cómo suena la voz de Dios. Porque esta tiene que ser en forma personal. La voz de Dios se escucha, sabes, no sé
cómo explicarte totalmente, pero tú sabes cuando esa voz es de Dios. ¿Y cómo lo puedes lograr? A través de pasar tiempo con Él. Lee la Biblia, no leas solamente por leer, sino lee, medita, habla con Él. Y poco a poco vas a poder escuchar, porque su voz está allí todos los días para ti. Solo que con tanto ruido, él me decía aquel día, es que tenemos mucho ruido y es verdad. El ruido está en Netflix, en Amazon, está en Spotify, el ruido está en la calle, el ruido no es totalmente el ruido de un carro, es el ruido de los problemas en la familia, el ruido de enfermedad, el ruido de tantas cosas que hemos dejado de escuchar esa voz. Pero la voz está ahí, la voz está allí. Celebrarse en Jerusalén la fiesta de la educación era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y lo rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedráis? Le respondieron los judíos, diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. No podían ver. Pobres, no podrían ver, no. Hace rato veía un video de un pastor, de un hombre que estudió teología en Princeton. Y decía que todo eso que leyó y se dio cuenta que Dios no existe. O sea, órale. O sea, leyó tanto y se dio cuenta que pues no es real. Y es que para aceptar a Dios o la creencia de Dios es eso. Tienes que creer. Es por fe. No puedes ver a Dios. No puedes palparlo. No. Es por fe. Y a través de esa fe es que tú puedes escuchar su voz. Tú puedes percibir sus milagros en tu vida. Pero tiene que haber esa relación. Si tú lo quisieras comprobar como compruebas el hecho de, no sé, de que existe el azúcar y la puedes palpar, de que, no sé, de ponerte una ropa, quizá no se pueda así. Pero sí puede ser personal en tu vida, en tu vida. Aquí los judíos, lamentablemente, los fariseos, los maestros de la ley, no podían creer que él fuera el Mesías, porque pues ellos imaginaban un Mesías esplendoroso, un Mesías que trajera el buen vestido, un Mesías que trajera toda esta pompa, porque el ser humano es así. Para poder admirar a alguien, deseamos que sea mejor que nosotros. Si no, no lo admiramos. Pero a veces se admira a la persona que es mejor que tú en carácter. En carácter. Y nosotros solo admiramos al que tiene el mejor coche que nosotros. Al que tiene una mejor educación que nosotros. Al que habla mejor que nosotros. Aquel que a nuestra percepción es mejor que nosotros. Y por eso estos judíos, estas personas no podían aceptar a Jesús, porque era ¿cómo es? Era un simple mortal. Era inferior, entre comillas, a ellos en percepción.
Y esto nos deja lección tremenda. Una, Dios es por fe. No andes buscando allí de que es que tiene que ser así o esto, no. Es por fe. Y además, ¿qué necesitamos a veces para poder admirar a alguien o para sentirnos algo? Y no es la ropa, y no es el coche. Lo puedes tener y tenlo y no hay problema. Pero lo que necesitamos es carácter, un mejor carácter. Eso sí necesitamos para ser mejor, si pudiéramos ponerlo así. Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que en el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado de Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. En esta lectura o en este capítulo, creo que te animo a pasar tiempo con Dios para que puedas escuchar su voz. Esa es la clave, escuchar su voz. Y no te vayas, porque podemos hacerlo, como los fariseos, donde querían observar esta pompa, querían observar este gran rey que venía, este Mesías, pues es que este era el Mesías. Y ellos llevaban una ropa tan fina y una ropa tan simple. No podía ser. Yo te invito a que pases tiempo con él, porque a través de eso no solamente vas a escuchar su voz, sino que vas a apreciar el carácter de otras personas. No solamente el coche nuevo, no solamente los logros académicos, no solamente la gran casa, no solamente esas cosas, sino que aprecies el carácter de una persona, su carácter. Quizá eso te dé más tranquilidad, para que así entonces no tengas que andar poniéndote otros trapos, no tengas que andar buscando un mejor coche, no tengas que andar buscando una mejor casa, sino tengas que andar buscando un mejor carácter. Y eso te va a dar paz. Y mejor aún, que en estos días, y si gustas compartirlo, adelante, por favor. Espero un mensaje tuyo. Escuche su voz, porque su voz es dulce, es firme, es poderosa, pero es tan dulce la voz de Dios. Espero pues que sea una bendición en tu vida. Que tengas un excelente día y feliz sábado.